Bienvenidos nuevamente, gracias a todos por conectarse. Recuerden la dinámica de estas sesiones. La idea es que ustedes vayan haciendo sus preguntas en el chat y vamos a estar aquí muy pendientes con Gladys en dar solución a las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, Gladys, buenos días, bienvenida. Gracias por este espacio. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien, mis queridos maestros y maestras. Qué bueno verlos. He estado viendo que están súper juiciosos entrando al curso, que hay buen tráfico de profes estudiando y eso está muy bien, muy bien. ¿Cuál es la dinámica de estos espacios de preguntas y respuestas? Es una dinámica de 1 hora, vamos a estar hasta las 11:03 de la mañana. ¿Cómo funciona la dinámica de esta hora? Vamos a hacer preguntas en el chat. Vamos a dedicar unas preguntas en el chat y voy a darles espacio para hacer unas preguntas en vivo. Pero ¿qué pasa? A veces las preguntas en vivo, o sea, cuando hablan, como que damos mucha vuelta. Entonces tenga la pregunta exacta para que pueda hacer su pregunta en vivo si quiere abrir el micrófono y hacerla cuando le demos la palabra, pero que sea muy preciso lo que va a preguntar para que podamos atender a todas las preguntas que vayan saliendo. Igual estas sesiones estamos haciéndolas, las estamos dejando grabadas en la plataforma. Yo les aconsejo que miren las sesiones pasadas para que aclaren dudas que de pronto ya hayamos aclarado en estas sesiones. Entonces es bueno entrar y mirar esas sesiones de preguntas y respuestas. Quiero aclarar que hoy no es sesión de soporte técnico. Escuchen bien. Hoy no es sesión de soporte técnico, hoy es sesión de preguntas pedagógicas. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Empiezo a leer sus preguntas y ya les indico el momento en el que vamos a abrir la sesión para preguntas de micrófono abierto. Así que, por favor, comenzamos con sus preguntas en el chat para irselas leyendo. Pregunto, ¿los cursos por todos lados los han orientado solo para docentes y no han tenido en cuenta los coordinadores? Y la respuesta es que prácticamente es lo mismo y no es tan cierto. Bueno, mi querida Estela, no es tan cierto efectivamente. El curso de profesores, efectivamente, el coordinador es un enlace entre la dirección y los maestros, entre la escuela y la comunidad. El coordinador maneja lo académico, lo convivencial, pero no es lo mismo. No obstante, los cursos de docente le sirven al coordinador. ¿Por qué? Porque el coordinador es el que debe mirar cómo se desempeña el docente, el coordinador es el que debe mirar el proceso que se desarrolla a nivel de aplicación del modelo, del enfoque. Entonces, el maestro, el docente debe conocer qué es un modelo, qué es un enfoque, cómo se aplican, cómo se desarrollan en el aula. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por ahí. Vamos colocando las preguntas. Aprovechen esta sesión de preguntas. Ya tenemos varios participantes, así que aprovechemos la sesión que para eso vinimos el día de hoy. Preguntas y respuestas. Solo veo una pregunta en el chat. Listo. Muy buenos días. Me ha gustado mucho el análisis de los casos en el curso. Me gustaría que me hablaran un poco más de qué preguntan en la autoevaluación. Mira, mi querida profe Saray, el proceso de autoevaluación es un proceso que se ha venido regulando por parte del Ministerio de Educación Nacional y tiene que ver con las competencias que el maestro tiene para desarrollar su labor y el autoconocimiento que tiene profundo de su trabajo pedagógico. O sea, cuando hablamos de autoevaluación, es importante que usted primero se conozca, que usted primero se conozca, que usted primero empiece a generar un proceso de autorreflexión de su práctica pedagógica y en ese proceso pues el decreto 1278 de 2002 ha hablado de una evaluación de competencias y ha hablado de un proceso de autoevaluación que incluye la capacidad del docente para aplicar los conocimientos en la práctica.
Esto pues va a pedir que de pronto usted analice aspectos como la aplicación de la propuesta pedagógica institucional, el conocimiento del proyecto educativo institucional, cómo usted genera esa percepción frente a su propio desempeño en las actividades y en las funciones que desempeña un maestro. Entonces será muy importante, por ejemplo, trabajar el manual de funciones que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional con respecto a todo el tema de las funciones del docente. Entonces, cuando uno habla de manual de funciones, sería interesante que el profesor mirara una a una cuáles son las funciones del manual específico y de competencias que se ha ido estructurando y que pues va a indicar, por ejemplo, entre otras, que el profesor es el responsable de la planeación pedagógica, que es el responsable de cumplir con esa planificación pedagógica, que es el responsable de aplicar lo que pide el gobierno nacional en las normativas, en los estándares, en los DBA, en la ruta de convivencia escolar. Entonces, la autoevaluación va a ir ligada a esas preguntas que el maestro debería contestar frente a la percepción de su propia práctica pedagógica. Si el maestro, ¿cuál es la clave acá? La clave es que usted primero conozca muy bien el manual de funciones, que usted conozca el rol. Ahí dentro de las lecciones, yo les mostré el manual de funciones del profesor. Allí están claras las funciones suyas y que usted tenga clara la diferencia entre esos elementos y la percepción que tiene de su trabajo con respecto a cada una de las funciones. Entonces, eso es súper importante. Ahora, vamos a seguir mirando por acá las preguntas que tienen. Me gustaría saber cómo acceder a la masterclass en YouTube del 5 de junio, cómo organizar tu clase para atender a todos los estudiantes con duda del conferencista Sergio Sánchez. Pues muy fácil. Alba, tú entras a la página de YouTube y ahí hay varios videos en los cuales están los avances de la clase del profesor Sergio Sánchez. La masterclass no tengo idea si está porque yo manejo otro proceso. Entonces, si quieres, eso Sí, lo puedes preguntar. Ay, bueno, aquí sí, está mi amigo. un segundito ahí, Milena, Aunque vuelvo y porque digo, efectivamente, yo sí les agradezco que hagan preguntas del curso. Les agradezco exactamente. mucho porque tenemos una horita y entonces me quedo como embolatada en otras cosas. Sí, De exactamente. todas Si maneras, quieres, déjame. cuéntales para que Albaluz Exacto. quede con la respuesta. Sí, exacto. La idea es que por favor aprovechen este espacio específico para lo que es pedagógico en cuanto al concurso docente, ¿no? Tenemos a la experta, entonces la idea es que ella nos resuelva las dudas que ustedes tengan en cuanto en ese sentido, ¿vale? Y en cuanto a la masterclass, pues era una masterclass gratuita y ya no está disponible, entonces ya no la van a poder ver en YouTube o no está, mejor dicho, en la web para que la puedan ver. ¿Listo? Sí, yo lo que he visto es cortitos, como mensajes cortitos, clave, pero completa no está, porque efectivamente es una Ujú. masterclass, entonces va a estar Exactamente. por pocos días. Así son las masterclass, están por pocos días. Listo. Gracias, Jonathan. ¿Vale? Estoy en la parte de evidencias de evaluación y nos dice que en la parte final del módulo está la ficha de recursos. ¿Me podría dar esta información? Mira, dentro de los procesos, nosotros estamos trabajando los simulacros. Las evidencias de evaluación es un proceso que tú debes desarrollar con los estudiantes al terminar un proceso de aprendizaje. Entonces, la idea es que tú puedas generar un trabajo de diseño de fichas que te permitan evaluar esas evidencias. Por ejemplo, hay evidencias de conocimiento, son las evidencias que tú evalúas, en las que tú evalúas el conocimiento conceptual. De hecho, tienen un nombre que no me parece a mí como lógico, pero a nivel mundial se le ha hablado de evidencias de conocimiento. Es una evidencia de conocimiento, debería abordar todo, pero en otros campos le llamamos evidencias conceptuales que permiten generar la evidencia de principios, leyes, conceptos, fechas, datos, leyes, pautas, normas, en fin.
El conocimiento conceptual se evalúa a partir de una evidencia conceptual. La evidencia procedimental se trabaja a partir del saber hacer del docente. Entonces, allí aplicamos todo lo conceptual a situaciones de la vida cotidiana. Y la evidencia de producto implica que el estudiante, a partir de lo que ha hecho, presenta un producto final. Por ejemplo, un texto académico, un prototipo, un modelo, una propuesta de proyecto, unos resultados de un proyecto, la solución de un problema, entre otras cosas. Por aquí dice alguien, no tengo clara la diferencia entre enfoque y modelo. Bueno, Constanza, yo quiero contarles algo. Hemos tenido varias sesiones de preguntas y respuestas y esta pregunta me la han hecho en todas las sesiones de preguntas y respuestas, que ya tenemos muchas. Entonces, este es como de pronto una invitación. Yo sé que algunos de ustedes han comprado el curso ayer o anteayer, entonces es importante que ustedes miren los videos pasados de preguntas y respuestas. No obstante, te voy a dar una respuesta rápida, que es que el modelo pedagógico brinda los principios del tipo de persona a formar, las metas de desarrollo, los contenidos curriculares, la metodología, las interacciones y la evaluación. Brinda los principios y el enfoque los baja a tierra a partir de propuestas ya más estructuradas para y más claras, que indican, por ejemplo, el marco de referencia, los formatos, las secuencias, el tipo de evaluación, los instrumentos, la forma como se desarrollan las clases, los pasos de una clase, entre otras cosas. Un ejemplo, el modelo constructivista, el enfoque de modelo constructivista, enfoque la enseñanza para la comprensión. Me surgió la pregunta en uno de los simulacros, ¿cuál es la diferencia entre educación tradicional y conductismo? Bueno, lo que pasa es que se ha hecho esa división, pero realmente sí hay una gran diferencia desde la teoría cognitiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos desde los aspectos psicológicos, nosotros estamos abordando una educación tradicional que quizá no se basaba en procesos que estuvieran estructurados a partir de una teoría o de un planteamiento psicológico, ¿sí? La parte de educación tradicional se fue dando como un constructo cultural siglo tras siglo, y ese conocimiento desde lo tradicional, esa tradición quizá de la enseñanza del aprendizaje, como venía desarrollándose siglo tras siglo, pues se fue como engranando en la mirada de todos los que hemos sido educados bajo ella, y pues empezó a formular una enseñanza basada en el conocimiento profundo de las disciplinas, en también el trabajo de desarrollar una personalidad basada en principios, valores, una personalidad también que está ligada a una serie de disciplinas que se conocen a profundidad, que se estudian a profundidad, aunque muchas veces de carácter memorístico o repetitivo para responder a las demandas del profesor, que a su vez genera unos procesos y unas mediaciones memorísticas y repetitivas. En tanto que, bueno, además en la educación tradicional, pues se ve esa jerarquía entre el maestro autoritario y el estudiante que recibe unas instrucciones y que genera hace caso, mejor dicho, es obediente a lo que el maestro le dice. Se habla de educar a partir del ejemplo, mientras que el conductismo pues viene siendo una parte de las ciencias del comportamiento. Ya es algo que se ha ido investigando y es algo que se ha ido trabajando y que empíricamente se ha ido descubriendo primero en laboratorios y luego se empieza a aplicar en las escuelas, y pues indica cómo se van a trabajar elementos como la formación de hábitos, la supresión de conductas negativas y suplirlas por conductas positivas, entre otras cosas. El seguimiento de una programación a partir de instrucciones, el seguimiento de un proceso ya de evaluación a partir de criterios, trabajar, por ejemplo, un proceso de desarrollar una programación basada
en unos pasos específicos y que esos pasos específicos pudieran ser cumplidos al pie de la letra. Entonces, allí el profesor ya no es como el tan protagonista, entre comillas, pero sigue siendo el ejecutor de la programación y el estudiante es quien ejecuta la programación. El conductismo pues siempre va a ser como algo que de pronto han satanizado, digo yo, pero el conductismo tiene cosas buenas, ¿no? El conductismo genera 12 principios que permiten que la persona pueda cambiar ciertas conductas que de pronto no está desarrollando de la manera adecuada y el conductismo pues produce cambios, produce hábitos, produce una estructura, igual que el modelo tradicional que también tenía unos principios muy sólidos, unas bases muy fuertes y pues lo que les he dicho en las últimas charlas es que lo preocupante es que estamos como en educación nini, una educación nini que ni toma lo tradicional, ni toma el conductismo, ni toma las metodologías emergentes. Entonces, pues estamos ante una educación que no toma lo bueno de los modelos tradicionales o conductistas o ya constructivistas o emergentes, sino que es una educación que está siendo un híbrido, pero es un híbrido extraño, ¿no? Casi que ecléctico y que realmente no está generando los resultados que queremos, sobre todo en una era en la que tenemos que luchar en contra de las máquinas, prácticamente de todo el tema de las redes sociales, de la inteligencia artificial y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Perdónenme que se me borró aquí el chat por abrir lo de admitir. Denme un segundito. Vamos a ver por acá qué otra pregunta tengo. Bueno, María, ya habíamos hablado de esto en una reunión pasada. Vuelvo y les recomiendo a los que están entrando ahorita mirar los videos pasados, pero vamos a hablar qué es la metacognición. Hablar de metacognición es muy importante porque de pronto se ha desvirtuado o se ha sugerido que simplemente es hacer 4 o 5 preguntas que digan qué aprendió, cómo lo aprendió, para qué le sirve y cómo lo puede usar. No, hablar de metacognición es hablar de aspectos mucho más profundos. Uno de los que más ha trabajado la metacognición es Robert Marzano. Ustedes saben que Robert Marzano pues estuvo investigando 3 sistemas del ser humano, 3 sistemas que tenemos los seres humanos y que tienen que ver con el sistema cognitivo, es decir, cómo aprendemos, ¿sí? El sistema metacognitivo, cómo generamos conciencia, control y cómo procesamos la forma en que aprendemos. Esa es la metacognición. Y el otro sistema es el sistema de conciencia del ser. Entonces, el sistema cognitivo de Marzano propone, por ejemplo, que tenemos que generar procesos que ayuden a la persona a aprender. Entonces, el maestro debe llevar al niño a conocer y recordar, a comprender, a utilizar, ¿cierto? Y a aplicar. Entonces, están esos niveles que tiene Marzano. Y en el sistema cognitivo. Y luego en el sistema metacognitivo el estudiante hace conciencia, controla el proceso de aprendizaje y observa cómo lo desarrolló. Entonces, ¿qué hace? Primero, define metas de aprendizaje. Segundo, a partir de esas metas de aprendizaje, el estudiante controla los procesos a través de los cuales va a alcanzar esas metas de aprendizaje. Tercero, luego que controla esos procesos, mira la precisión con la que está desarrollando esos procesos de aprendizaje. Y cuarto, mira la claridad que ahora tiene frente a los procesos de aprendizaje que ha desarrollado. Esos son los elementos de la metacognición. Y luego se complementan con los elementos del sistema de conciencia del ser que también propone Marzano, que son el sistema el sistema de conciencia del ser tiene 4 elementos fundamentales. Tiene en cuenta la importancia del conocimiento para mí. ¿Qué tan importante es ese conocimiento que he adquirido para mí, para mi vida? Segundo, eh,
qué tanto conozco las habilidades que he adquirido para poder aplicar eso que aprendí. Me explico, la creencia en tus habilidades, le llama Marzano. Entonces, este es difícil de entender porque es que lo que dice Marzano es que todos entendamos que tenemos unas habilidades que nos permiten aprender ciertas cosas o todas las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tantas creencias tenés vos para saber tus habilidades para aprender inglés? En mi caso, ¿qué tantas creencias tengo yo de mis habilidades para aprender matemática? Entonces, muchas veces esa conciencia del ser juega para mal. O sea, psicológicamente hablando, decimos que nos hacemos como zancadilla, nosotros estamos generando como esa traba frente al conocimiento del propio ser y de lo que somos capaces de hacer. Entonces, eso es parte del proceso de conciencia del ser. Y luego también tiene que ver la motivación. Entonces, ¿qué tanto quedé yo motivada para seguir aprendiendo eso que aprendí? Que eso es fantástico, eso es fantástico. Entonces, fíjense cómo hablar de metacognición va mucho más allá. Se han hecho trabajos increíbles al respecto, pero pienso que el que más respeto me surge a mí y me da pues como más confianza es el trabajo que ha hecho Robert Marzano, que se lo recomiendo mucho para el que quiera pues generar un proceso más profundo al respecto. Bueno, voy a seguir por acá. Eh, Bueno, mi querido o querida KM, las opciones de respuesta en el modelo basado en evidencias, siempre pues con la metodología que usamos, por ejemplo, en PISA, la metodología que usamos en procesos como el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación, y pues como experta en modelo de evidencias, te digo que lo que siempre usamos son cuatro opciones. Ahora, depende el tipo de pregunta. Entonces, el decreto de diciembre nos dice que es selección múltiple y ese es el tipo de preguntas que nos van a hacer. Ahora, no sé si hay algún cambio de último minuto que de pronto la Universidad de Antioquia genere con el ministerio, pero hasta donde sé, son cuatro opciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy atentos a eso, pero realmente, vuelvo, insisto, no se centren tanto en la estructura de la pregunta, de si hay un distractor o no. Lo que la pregunta evalúa es tu competencia. Si eres competente, o sea, cuando hablamos de evaluación de competencias, hablamos de otro tipo de evaluación diferentes a las anteriores. Por eso es que a los chicos nuestros les va tan mal en PISA, porque esas pruebas son realmente por evidencias, evidencias de la competencia. Entonces, lo mismo pasa con las pruebas saber, que empezaron a hacer este proceso piloteándolos entre 2006 y 2014 en las pruebas censales y luego ya la primera prueba salió en 2014 y el despiporre de los niños fue mortal porque obviamente no se manejaba ese proceso. Entonces, imagínate. En cambio, ya nuestros chicos se están empezando a enfrentar a pruebas reales de competencias. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, bueno, voy a seguir leyendo preguntas que tengo 28 nuevos mensajes. Sabi, quiero felicitarlos por el excelente material. Ay, gracias. Por favor, ¿pueden explicar un poco más sobre modelo y enfoque? Bueno, Sabi, no sé si acabaste de entrar hace un ratito, pero esta parte de modelo y enfoque, nosotros la hemos trabajado ya ahorita hace unos 10 minutos. Entonces, si quieres, ahorita cuando termine la grabación, te la vamos a poner y entonces tú puedes estudiarla, pero igual vuelvo y les digo, entren a las sesiones anteriores porque así vamos volviendo, diversificando y enriqueciendo la charla en estas sesiones. Entonces, en las sesiones anteriores ya han hecho muchas de las preguntas que están haciendo hoy. Ok, un planeador, qué buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que mira, Giovanildo, en Colombia hay libertad y autonomía para poder diseñar formatos de planeación. Lo que sí
Ahí es como un tema ya más específico de tener en cuenta, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, yo tendría en cuenta lo siguiente, y eso es muy importante porque eso lo trabajo mucho en diseño curricular. Una cosa clara es que si, por ejemplo, tu, tu currículo, los componentes de tu currículo institucional son, por ejemplo, las competencias, los estándares y los DBA. Y a partir de ahí determinas contenido conceptual, procedimental y actitudinal, pues tus planillas de clase o tus planeaciones deberían llevar a partir de qué competencia voy a fortalecer la clase, o sea, la clase, qué competencia va a fortalecer. Eso se los digo mucho a mis profes en los proyectos. Le digo, venga, que la planilla de clase evidencie lo que su merced de verdad plantea en el currículo institucional. Entonces, el diseño del formato, aunque es libre para las escuelas, debería ser un diseño de formato que debería estar amarrado o engranado para que suene más bonito, debería estar más engranado con ¿cómo se llaman estos? Con los planteamientos y los componentes del currículo institucional. Entonces, es muy importante que ese proceso se pueda generar acorde con los componentes del currículo institucional. Entonces, digamos que si en mi institución es clave el tema de las competencias, que es lo que recomiendo en todas las instituciones, los estándares, las evidencias, entonces la clase debería partir de eso. Entonces, el profe debe planear la clase viendo a qué competencia le apunta, a qué estándares le aporta y qué evidencias quiere obtener en esa clase. Y definir los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de esa clase. Para mí, cuando asesoro instituciones, les digo, bueno, listo, eso es lo primero que es como el dominio curricular que debe tener en cuenta la clase, ¿cierto? Pero luego de eso, pues habría que ver, de acuerdo con el modelo y el enfoque pedagógico, vendrían los pasos de la clase. Y pues siempre aconsejo que al comenzar la clase se haga un ritual de inicio, siempre el mismo ritual y todos los profesores igual. ¿Para qué? Para que el chico se acostumbre a que hay un ritual de inicio. Eso ayuda a organizar el aula mejor, a estructurarla. Y luego, ¿qué les aconsejo? Que haya un tema ya de hacer como un propósito de la clase o una pregunta detonadora de la clase. Y luego sí escribir el contenido que vamos a abordar en la clase y luego empezar a trabajar los demás pasos de la clase. Algo que me gusta mucho de Miguel y Julián de Subiría es que en la pedagogía conceptual me encantan esos pasos de la clase que ellos usan, pero hay una parte que a mí siempre me ha gustado mucho y es la parte del encuadre, porque antes de comenzar la clase, ellos hacen un encuadre en el que organizan al grupo, se hacen acuerdos de comportamiento, de apoyo, etcétera, y eso ayuda muchísimo. Entonces es muy chévere el proceso. Y como mínimo, Giovanildo deberían tener como esos aspectos, debería tener un inicio como de explorar saberes previos, una parte de construcción de los aprendizajes propios de la clase, una parte en la que el maestro explique como experto, luego una parte para ejercitarnos y practicar, y luego una parte final donde el maestro hace preguntas de cierre para que sea el estudiante quien sintetice y diga lo que aprendió, que a mí eso me parece genial y pues que ojalá haya algún producto de la clase. O sea, eso es muy chévere, así que es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver por acá qué más hay. Espérenme. Buena pregunta, me gustó esa pregunta. Bueno, Claudia, estas son bueno, no sé, ya te contestó ahí Jonathan. Listo, vale, pero te recomiendo verla, Claudia. Ver las otras. Ah, Alejandra, esa pregunta está buenísima.
Alejandra, vuelve y juega. Como evalúan es competencias, entonces el tema de encontrar como palabras clave que nos permitan orientar el contexto de la pregunta, no, no. Em, Mira, lo que yo les digo es que hagan más bien tres lecturas, tres lecturas. Eh, Vamos a tener una clase sobre eso, a ustedes se les va a dar una clase sobre eso y esa clase va a permitir, esa la vamos a tener colgada en la plataforma y esa clase les va a permitir ver que hay que hacer más bien tres lecturas, aunque ya lo expliqué en las clases que están en el módulo 9. Revísalas. ¿Cómo leemos un caso? Entonces, con lectura literal, con lectura inferencial y con lectura crítica. Más que encontrar palabras clave, porque es que, bueno, uno no juzga, pero yo sé que hay gente que trabaja en este tema de ICFES y estas cosas que he oído a varios, y ellos nos dicen que hay que buscar palabras clave y que si la palabra está en el contexto, entonces está en la respuesta. De por Dios, no hagan eso. Eso no sirve y más para este tipo de pruebas basadas en competencias y en evidencias de la competencia. Lo que yo quiero es que entiendan que hay que hacer una lectura literal, es decir, local del texto. Buscar palabras clave es decir, por ejemplo, bueno, sí, más o menos lo que dijiste. Buscar las palabras específicas que me dan información. Por ejemplo, en una de las clases que creo que ya está colgada, eh, les explicaba que hay una niña en ambiente escolar, esa ya está colgadita, que hay una niña que es desplazada, que hay un maltrato reiterado de los compañeros, que el manual de convivencia tiene un vacío y que el comité de convivencia no sabe qué hacer. Esas son las palabras clave del proceso, pero es que tú mires, de pronto por ahí va tu pregunta, mira las palabras clave del contexto, pero no bajarlos a la respuesta posible, sino para que te permitan luego pasar al segundo nivel de lectura, que es la lectura inferencial. Entonces, ¿cómo se relaciona el que el comité de convivencia esté metido en ese caso de la niña que están maltratando? Entonces allí ese comité de convivencia entró porque seguramente la falta ya es situación tipo uno, situación tipo 2 y entonces, perdón, situación tipo 2, situación tipo 3 que amerita que ya esté un comité de convivencia. Es para ese tipo de inferencias, lectura inferencial, que necesitas lo clave. Y luego, para que a partir de eso hagas una lectura crítica, tercer nivel de lectura. Entonces tú generas una mirada crítica ya y dices, oiga, toca aplicar el protocolo 2 porque el tipo de falta detectada es la 2 porque según la ruta de convivencia de la ley 1620, decreto 1075, sección 3, habla acerca de el protocolo para cada tipo de situación y la situación 2 tiene este protocolo y estos pasos a seguir. Entonces, por eso es importante que más que unos, como que su merced pongan cuidado a qué palabras hay aquí arriba en el contexto para buscarlas en la respuesta, más bien me hagan los tres tipos de lectura para que puedan generar un proceso más asertivo en la prueba. Sigamos mirando. Eh, Buenos días. Bueno, mi querido amigo Darío, nosotros ya hemos hecho clase de DUA en las preguntas y respuestas anteriores y le hemos dado bastante al DUA, pero te quiero decir que para darte una respuesta de 3 minutos o de 1 minuto, pues aspectos claves para hablar de un currículo basado en DUA. Primero, tener en cuenta las diferencias entre los estudiantes, ritmos, estilos de aprendizaje. Segundo, tener claridad sobre qué es una barrera de aprendizaje y qué no es. Tercero, tener en cuenta qué es un problema de aprendizaje,
qué diferencia hay entre un problema de aprendizaje y una discapacidad, tener en cuenta qué es una discapacidad y qué no es una discapacidad, tener en cuenta qué abordajes desde el aula se deben dar a los diferentes problemas que se pueden presentar. Por ejemplo, qué diferencias hay entre el abordaje que le damos a niños que son de pronto que tienen dificultades para la lectura, para la escritura, niños que tienen dificultades para la matemática, para las sociales. Entonces, el DUA no plantea directamente, o sea, el DUA plantea estrategias que permiten universalizar el aprendizaje de tal manera que le damos la oportunidad a todos porque las estrategias que diseñamos sirven para todos los niños, aunque, por ejemplo, no, te voy a dar un ejemplo. Si yo soy más visual que auditiva, pero tú, Dairo, eres más auditivo que visual. Entonces tú y yo nos diferenciamos. Entonces, ¿qué pasa? La profe no puede estar solamente poniéndole clases a Dairo, hable y hable y auditivo y de instrucciones y hable y hable y hable, porque seguramente yo soy más visual y la profe dice dos, tres cosas y yo ya me perdí. Entonces, debo dar algunas clases, la profe debe darnos algunas clases que premien actividad, que privilegien actividades auditivas y la profe nos tiene que dar algunas clases que privilegien actividades visuales, que nos muestre una lámina, organizadores gráficos, que nos indiquen de pronto un proceso paso a paso, una línea de tiempo, un dibujo. Y eso ayuda a que tanto tú como yo tengamos la misma oportunidad. Y en una clase uno debería aplicar actividades que sean, o sea, que sean, por ejemplo, primero comenzar con una imagen, luego dar unas instrucciones auditivas y luego hacer un ejercicio más práctico para darle chance a los kinestésicos. No significa que tengas que dar tres clases diferentes, sino que en una misma clase tú puedas trabajar todo. Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Igual te invito a mirar los videos de las clases anteriores. Bueno, revisen la plataforma, que ahí están el módulo 9, el módulo 8 y ahí está toda la información que la mayoría están preguntando. Pues mi querida Jenny, yo no te podría decir cuántas preguntas tiene la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba la está realizando la Universidad de Antioquia y eso es información clasificada. Y obviamente yo no tengo acceso a esa prueba porque en esta oportunidad no estoy desarrollando este proceso con la Universidad de Antioquia. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolverla? Bueno, normalmente cada pregunta vas a tener un espacio entre un minuto, minuto 30, que es lo que más o menos se trabaja estandarizado para que el maestro pueda contestarla. No podría decirte cuánto tiempo van a dictaminar ellos en esta prueba. Bueno, delegación de Brasil. Las pruebas no son disciplinares. Es decir, sí tienes que aprenderte las competencias propias de tu área. Y esa es una buena pregunta porque me lleva a lo siguiente. Sí es importante que ustedes estudien las guías de sus áreas. Por ejemplo, que estudien los documentos curriculares nacionales de sus áreas, por ejemplo, que conozcan estándares de BAS, que conozcan las guías, por ejemplo, los de filosofía, la guía de filosofía, los de tecnología, la guía de orientaciones de tecnología del 2022, los de artística, la guía de orientaciones de artística del 2022, los de educación física, la guía de orientaciones de educación física del 2022, los de religión, bueno, eso ahí hay un tema, pero que conozcan al menos la de la conferencia episcopal por ahora, mientras miramos qué pasa con religión. Entonces, es como tener claro qué trabaja la prueba y en tu caso en inglés, tener claro qué evalúa la prueba, las pruebas, por ejemplo, los estándares, cuáles son los estándares en inglés, cuáles son los diferentes componentes, entonces que hablas de monólogos, conversación, listening, speaking, writing, o sea, que tú tengas claro eso, perfecto, pero
La prueba, o sea, que entienda la estructura curricular, porque la prueba es pedagógica. Entonces, yo quiero invitarlos a leer la resolución que publicó el Ministerio de Educación en diciembre y que lean qué les van a evaluar. Ahí es clarito donde dice prueba pedagógica, pero es una excelente pregunta porque la prueba no es disciplinar. O sea, a ti ya te evaluaron en su momento si sabías inglés, religión, matemáticas, tecnología, pero ahorita no te van a evaluar si tienes un nivel de inglés X, Y, Z, o sea, que si tienes el A1, A2, B1, B2, porque se supone que eso ya te lo evaluaron. Ahora, no sé hasta qué punto la Universidad de Antioquia llegue a diferenciar las pruebas de inglés, pero no creo, porque la prueba es pedagógica. Lo que sí dice en la resolución es que van a haber preguntas para los diferentes niveles y por eso, antes que me pregunten, en este curso, como se han dado cuenta, nosotros hicimos explicaciones de lecciones para todos los grados, casos para todos los grados y preguntas de simulacro para todos los grados y áreas, para que al menos se sientan como, hombre, de preescolar, ¿qué tuvieron en cuenta? De primaria, ahí hay de todo, de preescolar, primaria, secundaria, media, ahí está todo. Margarita, buena pregunta. Si el modelo social cognitivo, ¿cuál será el enfoque? No, no necesariamente hay una fórmula matemática. Ahí pueden casar varios modelos que sirven para apoyar el modelo social cognitivo. Por ejemplo, una escuela transformadora que fue la que propuso Giovanni Francesco me parece ideal para ese modelo social cognitivo. La misma pedagogía conceptual, aunque pues se ha apoyado con la inteligencia emocional y eso la ha fortalecido, me parece que casaría muy bien ahí. Eh, mm, Aunque no me suena mucho. Y yo me iría más por una enseñanza para la comprensión o una escuela transformadora. Lo que sí es que el enfoque por competencias permea cualquier modelo. Eso sí, y debe estar en todos nuestros sistemas educativos, en nuestras propuestas. Marco, yo apenas compré el curso. ¿Todas las preguntas serán pedagógicas? Sí, todas pedagógicas. Pedagógicas en lo académico y en lo convivencial. Bueno, Hanna, en el módulo 9. El aprendizaje significativo es una teoría que desarrolló nuestro querido David Osbel y que habla específicamente de la posibilidad de conectar los saberes previos con los nuevos saberes. O sea que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo funciona? Que nosotros podamos trabajar, por ejemplo, el tema de, digamos, si yo voy a hablar de ecosistemas, que yo vaya y acuda a los saberes previos que traen los niños sobre plantas, suelo, aire, factores bióticos y abióticos, para luego, a partir de esos saberes previos, de esas imágenes, de esos preconceptos, enseñar los ecosistemas. Y entonces habla de unos subsensores, es decir, que la información nueva se conecta con la información previa y se genera allí un aprendizaje significativo que va a generar en el estudiante una serie de elementos que le van a servir al futuro. Ahora bien, el aprendizaje profundo tiene una serie de elementos que hablan de esa generación como de datos que permitan que el estudiante conecte las informaciones unas con otras, generando un engranaje cognitivo profundo, una estructura cognitiva densa que le permita ahondar en los conocimientos que ha ido construyendo y que son parte de esa estructura cognitiva. Yo creo que iría de la mano con la teoría de aprendizaje significativo, porque los conocimientos que son parte del aprendizaje significativo van a formar parte de la estructura cognitiva.
Entonces, ¿qué pasa cuando ya forman parte de la estructura cognitiva? Empieza a haber como esa generación como de, por así decirlo, algoritmos mentales y cognitivos que empiezan a conectarse con nuevos saberes y con los saberes existentes en la estructura cognitiva y se empiezan a generar una serie de arquitecturas cognitivas que permiten que haya como unas series lineales y unas series múltiples de conocimiento que le permiten a la persona ahondar en diversas áreas del saber conectando unas con otras. Esto se enlaza también con el aprendizaje sistémico, con todo lo que tiene que ver con el proceso de aprender a partir de pensamientos, de redes de pensamiento, de la conexión entre los campos del saber. Ese aprendizaje profundo, cómo funciona también, lo han relacionado ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Entonces es como esa manera en que nosotros podemos enseñarle a las computadoras eh, a procesar los datos para que se inspiren en el cerebro humano y que puedan aprender también de manera profunda y generen esa estructura cognitiva sólida que puede relacionar sistémicamente diversos saberes para seguir aprendiendo, lo cual es un poco peligroso, porque estamos viendo que ahorita la inteligencia artificial, pues muchos expertos dicen que puede llegar a sobrepasarnos en la parte cognitiva. Bueno, si alguien compró el curso, debe bajar eh, y revisar los módulos, ¿listo? Bueno, sigo bajando. Bueno, esa pregunta es muy específica, Ana. ¿Qué estrategias se pueden emplear para mejorar la comprensión lectora usando la metacognición? Primero, planteando metas de aprendizaje que vayan ligadas a la lectura literal, inferencial y crítica. Segundo, que el estudiante logre controlar los procesos para alcanzar esas metas de aprendizaje. Por ejemplo, que se plantee metas de aprendizaje de lectura literal y que controle cómo va accediendo a la identificación de la información local del texto. Y así con el resto de evidencias que hacen parte de las competencias inferenciales y críticas. Por ejemplo, a nivel inferencial, que el estudiante vaya poniendo una meta para poder generar una conexión entre las partes del texto y entender el sentido global del mismo. En ese sentido, entonces el estudiante va a monitorear el proceso que sigue para poder llegar a conectar las partes del texto para darle sentido global. Y así sucesivamente, y va detectando la precisión en el proceso y la manera como él va a detectar la claridad que ahora tiene del proceso de lectura literal y del proceso de lectura inferencial. Muy buena pregunta. Me gustó porque me ayudó a hacer esa conexión neuronal profunda. Estuvo bien. Buen día. Importante socializar previamente los documentos para este tipo de reunión. Yo me inscribí el domingo, pero no sé cómo hacerlo. Fernando, estate pendiente de los correos porque te van a citar para sesiones de soporte para que puedas entrar al curso, Fernando Calderón, y puedas estudiar las lecciones. Y pues ya con eso, ya tú llegas preparado para hacer preguntas. Observa los videos anteriores también de las sesiones anteriores que están en el módulo 9. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, aprendizaje servicio ya la vimos en videos anteriores. Es una metodología de aprendizaje basado en proyectos, pero es una metodología que además que el plus o la diferencia con el aprendizaje basado en proyectos es que se genera un trabajo en comunidad y es que los chicos hacen el proyecto a través de un servicio que han detectado de una necesidad que tiene la comunidad. Esa es la diferencia con el aprendizaje basado en proyectos. Espérenme un segundito. Eh,
El modelo tradicional y el cognitivo. El modelo tradicional, repetición, transmisionismo, memoria. El modelo cognitivo, acceso a niveles superiores de aprendizaje. O sea, pasamos de procesos cognitivos inferiores a superiores, paulatinamente, esa es la diferencia. Ah, sí, señora, María del Carmen, el modelo de aprendizaje en Colombia está basado principalmente en el constructivismo y en el modelo social, y pues ahorita se está entrando la vertiente crítica también, que me parece muy bueno. Eh, bueno, Carlos Andrés, la prueba efectivamente sobre eso y te invito a ver las lecciones en video. Y en los simulacros trabajamos los casos con respuestas explicadas. Entonces, pues está completo el curso. En esta sesión respondemos preguntas y respuestas, a no ser que tengas un caso específico para la próxima sesión que quieras ahondar y te lo puedo explicar. Pero igual tú puedes ver todos los videos en el módulo 9 tienen casos, el módulo 7 está lleno de casos, todas las lecciones yo se los explico con ejemplos y los simulacros están llenos de casos. Entonces, pues, quiero contarles que estamos alimentando semanalmente los simulacros. A partir de la otra semana vamos a hacer esa alimentación permanente de simulacros para que ya empiecen a mirar otros simulacros nuevos para que se sigan preparando. Vamos terminando. Sí, hacemos mucho la misma pregunta, entonces se me pierden los mensajes. Pregunten cosas que no hayamos visto. Por ejemplo, el tema de dónde encuentro los videos, ya se las han contestado. ¿Cómo sería para el área técnica? ¿Qué, Eliodoro? No sé. ¿Qué es lo que me dices tú? Ah, para el área técnica, pues mira, la prueba es pedagógica. Entonces es que puede que tú estés trabajando en media técnica, pero la prueba no va a ser sobre lo técnico, sino sobre el saber pedagógico. Creo entenderte la pregunta. Entonces es que tú como profe de media técnica conozcas a profundidad los componentes pedagógicos, modelo, enfoque, PEI, planeación, procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, convivencia escolar, todo eso. No, Elber, no hay fecha límite. De hecho, ustedes van a estar con este curso por un año a partir del día que compraste la compra, que hiciste la compra, perdón. No hay lío, Rosanelis, tranquila, tranquila. Vaya despacio a su ritmo. Margolides, esta sesión queda grabada. ¿Qué organizadores gráficos son convenientes para trabajar con grado primero en un modelo de enseñanza para la comprensión? Ay, a mí me encanta, me fascina trabajar los mapas mentales. De hecho, Mark Church, que es el experto en pensamiento visible del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, habla de la importancia del mapa mental, igual Joseph Novak, y el mapa mental ayuda mucho para aprender a comprender y se recomienda en enseñanza para la comprensión. Ahora, hay uno que nos legó la pedagogía conceptual, que de pronto ellos son un poco celosos con eso porque dicen que eso no aplica al proyecto de cero ni a la enseñanza para la comprensión, pero hay uno que a mí me encanta, que es el mentefacto y ayuda mucho a conceptualizar también, ayuda mucho. Bueno, las infografías también me encantan y las puedes usar con niños de primero, puedes usar dibujos. El diseño del PR, bueno, el diseño del PR ya lo hemos explicado, está explicado también en una lección en video, pero entre otras cosas es la caracterización de quién es el niño, cuál es su familia, qué comportamiento se está presentando, si se ha hecho una caracterización previa de parte de un equipo externo, qué ha dicho el equipo externo, qué pautas está dando el equipo externo, qué tipo de instrucciones se está dando para el manejo en aula, el equipo externo, y así pues se va construyendo poco a poco el PIAR. Pero en las lecciones te explico con formulario en mano cómo se llena y cómo se trabaja y qué tiene el PIAR.
Voy terminando. En general, la práctica, espérame. Listo. Fernando, ya te mandaron un mensaje para que lo tengan en cuenta. Listo, Margarita, voy a revisarlo. A ver qué pasó ahí. Lo mismo, el Eliodoro. Gestión empresarial, mercadeo, proyectos empresariales, gestión. Ahí tienes que trabajar componente pedagógico, porque vuelve y juega. No es una prueba disciplinar, es una prueba pedagógica. La resolución lo dice. Eh, el ver lo de la fecha límite te va a servir hasta el 2025. Bueno, termino con esta pregunta de Estela, muy buena. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo están articulados a nuestro contexto educativo? Mira, yo no sé, yo tengo ahí como una queja, porque realmente otros países han avanzado en el proceso. Eh, Sin embargo, en el marco nacional de cualificaciones se hace un trabajo interesante al respecto, sobre todo para la parte de los perfiles, pero realmente que yo conozca y conozco muy bien el currículo colombiano, el Ministerio de Educación no ha hecho un documento en el que se trabaje directamente los ODS, algún tipo de adenda al decreto 1075, alguna resolución, alguna cátedra, alguna inmersión o transversalidad de los ODS en el currículo nacional. Yo creo que eso es una deuda que tiene el Ministerio de Educación con el Estado y la Comisión de Sabios con el Estado, ¿no? No sé qué tanto se hace por allá, pero sí debería ser importante. Sabi, no hay un módulo de preescolar. Ya están los videos que tú me imagino ya los viste de los tres ejes de preescolar. Están las actividades rectoras explicadas una a una, están la normativa de preescolar explicada, está la propuesta pedagógica explicada, los cuatro pasos de la propuesta pedagógica y pues estamos en ese, ya estamos pues súper completos con el tema de preescolar, entonces tienen que ir buscándolo, no se hace un módulo aparte, sino que va dentro de la competencia y el contenido curricular del curso en donde casa. Entonces las normativas lo encuentras en el módulo de normativas, la parte curricular en la parte de modelos y enfoques y currículo que está en los primeros módulos del curso. Bueno, mis queridos maestros y maestras, les mando un abrazo, me parece chévere pues este espacio. Yo sé que ustedes están la mayoría en vacaciones, entonces pues nada, les reitero la invitación a que por favor ustedes sigan estudiando, sigan desarrollando un trabajo profundo, asertivo, positivo, que se enfoquen en lo que quieren aprender. Eh, Sandra, no, es pedagógica. Y para los profes, o sea, esa pregunta está buena. No es que haya competencias para los profes de preescolar, primaria y secundaria, no. La competencia es pedagógica. Y entonces la competencia, me parece chévere que me lo digan, porque la competencia genera la capacidad de hacer transferencia del conocimiento. Entonces, digamos que hay una misma competencia que la planeación, lo que planeo, eso es parte de mi competencia como docente, planificar mi práctica pedagógica. Eso lo puedo transferir si estoy en preescolar, si estoy en primaria, si estoy en secundaria, si estoy en universidad. Es maluco ponerse uno de ejemplo, pero por ejemplo yo he sido maestra de todos los niveles, de preescolar, primaria, secundaria, media, de pregrado, de posgrado, de cursos de extensión, de cursos virtuales, de cursos presenciales. Y entonces
¿Yo qué hago? Esas competencias mías de profesora me sirven para todas las asignaturas que vaya a dar en mi vida, para todos los niveles. Entonces, si yo vuelvo a preescolar a trabajar, todas mis competencias pedagógicas, didácticas y convivenciales las traslado al preescolar para adecuarlo y transferir todo ese conocimiento al preescolar. Así funciona la competencia pedagógica. Entonces, hay muchos aspectos ahí que van a evaluarles, pero es buenísima la pregunta. No es que haya unas competencias específicas en secundaria, en primaria, no. Porque un profe puede estar hoy en primaria y mañana en secundaria, como me pasó a mí. Yo estaba dando clases de español en tercero, cuarto y quinto en un colegio y luego dijeron, oiga, pásese para bachillerato y me pasé para bachillerato. Entonces puedo estar hoy en primaria, mañana en secundaria, luego en media, luego volverme a preescolar y mis competencias siguen siendo las mismas. Entonces, buenísima la pregunta. Ahora sí los dejo, cuídense mucho, 11:03 de la mañana, así que recuerden que estas sesiones son exclusivas para profesores que están inscritos en el curso. Así que por favor, les invito a que atiendan estas sesiones y que las busquen en los módulos ya pregrabadas para quienes no pudieron entrar. Gracias, Jonathan. Vale, con gusto. Para complementar lo que acabas de decir, la idea es que no compartan estos enlaces, ¿no? Es exclusivamente para las personas que compraron el curso y pues el enlace es para ustedes, ¿sí? Seguramente si entra alguien que no lo ha comprado, pues muchas veces las personas que lo han comprado están un poco perdidas. Imagínense cómo sería otra persona que no ha comprado el curso, estaría peor. Y otra cosa que quiero contarles es que, bueno, esta sesión queda grabada, muchas personas han preguntado si queda grabada y dónde queda grabada. Está en el módulo de sesiones de preguntas y respuestas, ¿sí? Les invitaría a que por favor revisen la plataforma. Es una plataforma muy sencilla de usar, aunque es muy robusta, es muy intuitiva y podemos navegar en ella muy fácilmente. Entonces, porfa, revisen la plataforma, allí todo el contenido está disponible. Entonces, la idea es que vayan mirando todos los módulos y al final van a encontrar las videoconferencias de preparación, las sesiones de preguntas y respuestas que hemos hecho y ya yo creo que en la tarde, la de hoy, va a quedar grabada y cargada y disponible también en la plataforma, ¿vale? Una cosa Eh, porque alguien puso ahí que estaba perdida desde hace 2 meses. Pues no, es que miren, esto es como Netflix. Yo puedo comprar Netflix hoy o lo puedo comprar en 8 meses. Igual voy a ver el contenido que está ahí. La diferencia es que Netflix baja contenidos. Aquí no bajamos ninguno. Ningún contenido se baja. Es más, enriquecemos el contenido. Entonces, no se preocupen. Usted entra, empiece desde el módulo 1 y arranque a su ritmo y hágale. Usted no se preocupe que si ya van adelantados, atrasados, usted hágale tranquilo, no se ponga a pensar en los demás. Ahorita usted tiene que estar en paz, tranquilo, tranquila, relajado, para que se prepare tranquilo para la prueba. El componente emocional es fundamental. Ustedes tienen que estar frescos y confiar en ustedes. Acuérdense de lo que dice Robert Marzano, conciencia del ser, confíen en sus capacidades. Tú ibas a decir algo más. Sí, es que también vi varias personas que dicen que no tienen orientación de cómo funciona la plataforma y de cómo encuentro los contenidos y demás. Y pues nosotros les hemos enviado muchas notificaciones a sus correos, incluso la plataforma de Hotmart también les envía la notificación de cómo entrar, las instrucciones para lo mismo. Entonces, nuevamente pedirles el favor de que estén pendientes del correo con el que se inscribieron al curso y de que los lean muy atentamente, ¿no? Muy concentrados porque ahí está toda la información y pues la idea es que lo lean también completo, sí, que lo lean completo y muy atentamente porque pues allí está la información. Sin embargo, si siguen presentando cualquier situación, por favor dirijan un correo a formación@magisterio.com.co y allí yo les voy a enviar todas las instrucciones también para que puedan entrar a la plataforma y pues puedan encontrar todos los contenidos, pero nuevamente
deben leer el correo porque ahí va a estar toda la información. ¿Listo? Una cosa, profe, sí, eso es un llamado de atención, digo yo. Los profes a veces somos muy ansiosos. Yo me identifico. A mí me tocó aprender cuando he estudiado virtual. Entonces, yo he hecho varios cursos virtuales, especialización, maestrías y hay que leer paso a paso. Acabo de empezar una nueva maestría en psicología clínica, que ando feliz con la maestría y toca leer. O sea, ahí decía, lea primero este instructivo. Entonces, ¿yo qué hice? Leerlo. Yo quería ir a ver el curso ya. No, 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 hay que leer primero el instructivo. Y yo procuro, acabo de llegar un correo ahorita que ustedes están hablando y acabo de llegar un correo a la universidad, lo voy a leer y lo tengo que leer del comienzo al final, porque donde yo me pierda una instrucción, se pierde uno. Entonces, sí, la invitación. Nosotros nos quejamos que los niños no leen, que los muchachos no leen, que no siguen instrucciones, pero nosotros somos los primeros, pero porque somos ansiosos, yo los entiendo. Yo soy maestra y soy súper ansiosa. No sé por qué los maestros somos tan ansiosos. Aprendamos de los abogados. Yo tengo una hermana abogada, ella me viene diciendo, cálmese y lea con calma. Entonces, le he ido aprendiendo eso a mi hermanita y ahí voy. Entonces, tranquilos, lean con calma, porque todo lo que les han enviado estos muchachos se los han enviado explicado con paso a paso. Y además esa plataforma es muy fácil de entender. Entonces, y el que no, de verdad ya diga, oiga, no, no doy con esto porque también uno tiene derecho a no entender cosas. Manda ya cuando usted ya no entienda, dice, no, no, me ganó. Manda el correo a formación@magisterio.com.co y ahí los chicos enseguida le contestan que ellos son súper queridos. Ahí está Jonathan y un equipo y esa gente súper pila, así que aprovechen. Y juiciositos a estudiar esta tarde, profes, y pues no sé tú qué les quieras decir. No, ya eso sería todo. Si de pronto que tomen nota del correo, seguramente algunas personas lo van a necesitar, entonces si pueden tomar nota del correo para que lo tengan por ahí a la mano y vamos a estar atentos a resolver cualquier situación que puedan presentar, ¿vale? Y pues bueno, nuevamente pendientes de sus correos, vamos a estarles enviando una nueva notificación seguramente para la próxima semana, una nueva sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Eso sería todo. Entonces, Gladys, muchas gracias por el espacio y que tengas un feliz día. Igual para todos, un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.